25% de las familias de Colombia están haciendo 2 comidas al día o una sola. 25%, son cifras oficiales. Hay ciudades, para mencionar una, Barranquilla o Sincelejo, mencionar dos, donde el 50% de las familias hacen 1 o 2 comidas al día. Eso se llama hambre. El ex senador y ex candidato presidencial Jorge Enrique Robledo no duda en decir que en Colombia hay hambre y encuentra la explicación a partir del incremento en los precios de los alimentos que, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, aumentaron en más del 20% en un año por el precio en la importación de productos. Pero el argumento va más allá y dice que el origen en la crisis alimentaria está en la apertura económica de los años 90 y el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, que ya cumple una década. Que el TLC es una parte de una política que empezó en el 1990, que le hemos llamado, se llamó inicialmente la apertura, el neoliberalismo, el consenso de Washington, es el nombre más preciso que eso tiene. Entonces, cuando uno suma los 30 años, que es como hay que hacerlo, pues va a encontrar una cosa, en agro va a encontrar una cosa que es monstruosa. Es que en 1990 Colombia importaba 500.000 toneladas de productos alimenticios, 500.000, o sea que éramos autosuficientes. Y estamos importando 14 millones de toneladas de productos agropecuarios que podríamos producir en Colombia. Y uno de esos productos que se cultivaban en Colombia y hoy no se hace es el maíz, con el que se prepara uno de los alimentos más tradicionales en la mesa de la familia colombiana, como la arepa. La arepa que nos comemos actualmente en Colombia y los productos de maíz, el cuchuco, se hace casi que 100% con maíz importado, fundamentalmente de los Estados Unidos. Estamos importando entre 6 y 7 millones de toneladas de maíz y éramos autosuficientes. Colombia en 1990 prácticamente no importaba maíz. Ahora, y ojo con esto, ese maíz que se importa en proporciones muy grandes es para coger proteína vegetal y volverla proteína animal. O sea, un pollo es un maíz con alas. Los cerdos son maíz o, bueno, en general granos, ¿cierto? Sí, soya, etcétera, para engordar los cerdos. Entonces nosotros, por ese lado, no solo hemos perdido la producción de maíz, sino que tenemos en vilo la producción de proteína animal. Porque si el día de mañana se interrumpieran los flujos de maíz a Colombia y de los otros cereales, pues aquí nos quedamos, hay que sacrificar los pollos y hay que sacrificar los cerdos porque no hay con qué alimentarlas. Y los efectos se empiezan a sentir en un campo que ha sido abandonado. Hoy Colombia cultiva sus alimentos en 7 millones de hectáreas y el nuevo gobierno busca duplicar la cifra para recuperar la soberanía alimentaria. Por esa razón, la ministra de Agricultura, Cecilia López, impulsa una ley en el Congreso para que el campesino sea reconocido como un sujeto de derechos. Que los campesinos en Colombia se enfrentan a una situación de gran marginalidad, de desigualdad, que la brecha rural y urbana sigue siendo histórica y no logra reducirse, y que se necesita satisfacer sus necesidades y sobre todo el acceso a factores productivos y reaccionar frente a una realidad que es la violencia que ha vivido el campesinado colombiano. Hay un problema de acceso a la tierra, es decir, hay muchos campesinos sin tierra, sino que también los que tenían fueron despojados en una gran cantidad por mecanismos de violencia política, ¿cierto? Digamos que el gran logro del paramilitarismo de Estado en Colombia fue despojar de la tierra casi 8 millones de colombianos campesinos que producían en sus fincas, en sus parcelas. El TLC, la poca inversión, la desprotección del campo, el conflicto armado, la pandemia y la crisis entre Rusia y Ucrania desnudaron un problema que Colombia viene acumulando en seguridad alimentaria. Según cifras del Ministerio de Agricultura, Colombia ha perdido el 30% de sus productos donde era autosuficiente. O sea, lo que ellos han ido haciendo es bajando los aranceles, y en la medida en que bajan los aranceles se vuelve más competitiva la producción, pues, de los países con que estamos compitiendo. Ahora, cuando se hizo el TLC con Estados Unidos fue un salto inmenso. O sea, nosotros antes del TLC con Estados Unidos teníamos una balanza comercial positiva tanto en agro como en industria, y eso dio la vuelta. Y hoy somos perdedores netos. Para el senador Robledo, enfrentar la crisis alimentaria no solo pasa por devolverles la tierra a los campesinos, sino renegociar los tratados de libre comercio. Pero la mayor urgencia hoy en Colombia no es la tierra, la mayor urgencia de hoy en Colombia es que las importaciones han ido convirtiendo en inútil la tierra. O
O sea, la tierra que tienen los hacendados, los mayores productores, tampoco la tienen produciendo, porque a punta de importaciones se volvió que la tierra es cada vez más hoy en Colombia un factor de especulación inmobiliaria. El negocio no es la tierra para producir agricultura o ganadería, sino es la tierra para que funcione como un lote de engorde. Un sector que enfrentará una crisis en menos de 3 años es el lácteo. A partir de 2025, la leche y sus derivados estarán libres de arancel para importaciones que lleguen desde Estados Unidos y la Unión Europea, lo que puede significar la pérdida de cientos de empresas en un campo donde hoy Colombia es autosuficiente. Aarón Corredor, CGTN en español, Bogotá, Colombia.